Hola, hoy vamos a meternos de lleno a desglosar un método fascinante, uno que está diseñado para descifrar textos antiguos, el método histórico gramatical. Y la pregunta que nos convoca es una pregunta grande. ¿Cómo podemos estar seguros de entender un texto escrito hace miles de años? Pensemos en esa brecha. Es enorme, de tiempo, de cultura, de idioma. ¿Cómo la cruzamos para captar con precisión lo que alguien quiso decir hace tanto tiempo? Bueno, para resolver esto vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver el desafío de la interpretación. Luego, un método clave para enfrentarlo. Veremos sus 4 pilares, una especie de guía interna, el panorama completo y, para cerrar, cómo interpretar con un propósito claro. El primer paso, y quizá el más importante, es reconocer el tamaño del desafío. Estamos lidiando con mundos, con mentalidades que son súper distintas a las nuestras. Si ignoramos esa distancia, bueno, ahí es cuando empezamos a malinterpretar las cosas. Pero por suerte, no estamos a ciegas. Existe un método, una estructura que funciona casi como una llave. Y está diseñada justo para eso, para abrir el significado original de estos textos tan complejos. Y ese es el famoso método histórico gramatical. El nombre puede sonar un poco intimidante, pero la idea de fondo es bastante directa. Es un enfoque que se clava en el contexto, tanto el histórico como el lingüístico original, para poder entender la Biblia. Muy bien, ahora sí, vamos a sumergirnos en el cómo funciona. Porque este método no es una idea al aire, se apoya sobre 4 pilares, 4 fundamentos que son la base de todo el proceso. Y aquí los tenemos. 1. El contexto histórico. 2. El análisis gramatical. 3. La intención del autor. Y 4. La audiencia original. Cada uno es una pieza clave del rompecabezas, así que vamos a explorarlos con calma, uno por uno. A ver, el primer pilar nos pide que nos pongamos el sombrero de historiador. ¿Qué pasaba en el mundo cuando se escribió este texto? ¿Cuáles eran las costumbres, la política, la cultura de ese entonces? El texto no nació de la nada, y entender su mundo es esencial para entender su significado. El segundo pilar nos lleva a un nivel mucho más detallado, el análisis gramatical. Aquí es donde sacamos la lupa. Cada palabra, la forma del verbo, la sintaxis, todo fue elegido con un propósito por el autor, y son los ladrillos con los que se construye el significado. Pasamos al tercer pilar, que es, quizás, el corazón de todo esto, la intención del autor. El objetivo no es preguntarnos, ¿qué me dice esto a mí?, sino más bien, ¿qué quiso comunicar la persona que lo escribió? Se trata de escuchar su voz, no de imponer la nuestra. Y claro, esto nos lleva directo al cuarto pilar, la audiencia original. ¿Cómo sonaban estas palabras en los oídos de quienes las escucharon por primera vez? Entender lo que ellos ya sabían, lo que daban por hecho, su contexto, es vital para captar el impacto que tuvo el mensaje en su momento. Ahora, además de estos 4 pilares que miran hacia afuera, el método usa un principio interno. Esto es para asegurarse de que la interpretación sea coherente, que no se contradiga. Este principio se conoce como la analogía de la fe. La idea es bien interesante. Las partes más claras de la escritura nos deben servir para iluminar las partes que son un poco más oscuras o difíciles. Es tratar todo el texto como un gran conjunto unificado. Todo esto se resume perfectamente en una frase. La escritura interpreta a la escritura. Es como la regla de oro dentro de esta forma de trabajar, una brújula interna que guía a quien interpreta. Bueno, con estas herramientas en mano, ahora podemos alejarnos un poco y ver cómo nos ayudan a entender el panorama general. Porque no se trata solo de analizar versículos sueltos, sino de ver la gran historia que se está contando. Visto desde esta perspectiva, la historia de la redención no es solo un montón de relatos sin conexión, no. Es una sola historia que tiene unidad, que progresa y que avanza poco a poco hacia un clímax, una culminación. Y según esta forma de interpretar, el punto culminante de toda esta enorme narrativa, el clímax al que todo apuntaba desde el principio, es la figura de Cristo. Pero justo aquí, en este punto, es donde hay que hacer una aclaración súper importante, para no caer en un error de interpretación muy común. A ver, el punto es este.
El método no busca agarrar cada pasaje y forzarlo para que hable de Cristo. No se trata de eso. Más bien, busca entender cuál es el lugar de ese pasaje dentro de la gran historia que, como un todo, sí conduce a Cristo. Es una diferencia que puede parecer sutil, pero es fundamental. Entonces, para resumir las ideas clave, una interpretación seria necesita un método estructurado. Este método se basa en 4 pilares: contexto, gramática, autor y audiencia. A eso le sumamos una guía interna, la idea de que la escritura se interpreta a sí misma. Y el resultado es que se los revela una historia unificada, coherente y que va progresando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para seguir pensando. Más allá de los textos religiosos antiguos, ¿qué principios de interpretación cuidadosa, como esto de considerar el contexto y la intención del autor, creen que son universales? ¿Dónde más los podríamos aplicar?